En estos días que llegan facturas de luz astronómicas, es una buena idea medir el consumo de los electrodomésticos de nuestra casa para ver si están dentro de los consumos esperados y sobre todo también ver si hay pérdidas o consumos que podríamos llegar a evitar. Algunas veces el aparato queda conectado a la red y estando apagado aún sigue consumiendo, como es el caso que vamos a ver ahora en esta práctica. Para poder medir estos consumos será necesario adquirir un instrumento que se llama pinza amperométrica. Estos aparatos no son caros, hay algunos que son chinos, por ejemplo esta, que debe costar alrededor de los $15 más o menos, y son pinzas que están diseñadas un poco más para el uso industrial, porque las escalas que tienen son bastante grandes, tiene dos escalas, una de 200 amperes y otra de 1000 amperes. Pero ahora les voy a mostrar un truco para poder medir pequeñas corrientes y los electrodomésticos que tenemos en casa. Hay otras pinzas también que son más caras, y otras analógicas como esta que puede verse acá. Con todas vamos a poder realizar la medida. Pero la pinza china, que es barata, creo que es suficiente como para hacer las pruebas. Estos instrumentos lo que nos van a proporcionar, la medida que nos van a proporcionar es la corriente, es decir, los amperes. Y para poder traducirlo a watts o kilowatts, que es lo que expresa la factura, vamos a tener que hacer unos cálculos simples que al último del video les voy a comentar. La pinza para medir debe abrirse y abrazar uno solo de los dos cables que alimentan el electrodoméstico, como puede verse acá. Va a ser conveniente armar el siguiente arreglo para hacer las mediciones. Como les comenté antes, estas pinzas chinas están pensadas para usos industriales y si nuestro electrodoméstico tiene consumos bajos o alguna pérdida, no va a resultar fácil calcularla. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una trampa que consiste en hacer una bobina con el mismo cable de unos 2 milímetros de diámetro el cable y hacer unas 10 vueltas. En realidad tienen que ser justas, 10 vueltas para que después los cálculos nos den exactos. Luego la sujetamos con 3 precintos, como puede verse, y para medir, en lugar de pasar la pinza por uno solo de los cables, vamos a pasar por medio de esta bobina. Esto nos va a resultar en una lectura con un incremento 10 veces superior. Así, por ejemplo, si tenemos un foco que nos consume 0,18 amperes, con la pinza abrazada en esta bobina nos va a dar 1,8 amperes, que es una lectura con mucho menos error, dado que si nosotros medimos en forma directa, nos va a dar 0,1 o 0,2 y va a estar ahí justamente en el dígito de error que tiene el instrumento. Así que siempre conviene para cálculos chicos, para cálculo de electrodomésticos de bajo consumo, utilizar este arreglo, o sea, estas 10 vueltas que nos van a proporcionar una lectura 10 veces superior. Después, al último, los cálculos deben ser divididos por 10 porque habíamos aumentado esa lectura en 10 veces. Bueno, ahora una muestra práctica de lo que hemos hablado. Vamos a leer el consumo de un televisor plasma, estando encendido y luego estando en stand-by, o sea, apagado pero enchufado a la red. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba, vamos a medir el consumo de este televisor, que según lo que reza atrás en la plaquetita que indica el consumo, dice que más o menos tiene que andar por los 50 watts cuando el televisor está enchufado. Lo vamos a probar enchufado y lo vamos a probar enchufado, digamos, lo vamos a probar funcionando y lo vamos a probar directamente dejándolo en stand-by, enchufado como está en este momento. A ver qué consumo tienen los dos estados. Bien. Tenemos ya colocada la clavija del televisor en el arreglo que hicimos. Y lo vamos a pasar directamente, como es un consumo muy pequeño, lo vamos a pasar por la bobina de 10 vueltas para que nos indique
Acá nos está indicando ya una lectura. Quiere decir que en reposo, en stand-by, está consumiendo. Lo vamos a prender. A ver a cuánto se va el consumo. Y después vamos a hacer los cálculos correspondientes. Bueno, como vemos, 2,4 está marcando. Al marcar 2,4, en realidad lo que está marcando es 0,24. Si yo lo midiera en forma directa, con un eslabón solo, sin las 10 vueltas, me va a dar en el margen de error del instrumento. O sea que me está marcando 0,1, me está marcando una lectura prácticamente nula. Si no hiciera el arreglo con las 10 vueltas, no lo podría leer a esto. Entonces, lo volvemos a medir en funcionamiento. Entonces tiene 2,1, 2,2. Sería 0,2221 amperes. Ahora lo vamos a apagar a ver si en reposo consume también. Vemos que ha bajado y me queda en 0,3, que en realidad, como está multiplicado por 10 por la bobinita, es 0,03. Ya vamos a ver ahora, vamos a hacer los cálculos correspondientes para ver qué nos consume el televisor estando encendido y qué nos consume solamente con el hecho de estar enchufado a la red, como en este momento, que está en stand-by, no está prendido y sin embargo sigue consumiendo una pequeña cantidad de corriente que, bueno, va a incidir también en la factura de electricidad mensual que nosotros estamos pagando. Bien, ahora que hemos visto cómo se hacen las lecturas, vamos a los cálculos. En la factura de luz, el consumo, como ya les dije, viene expresado en kilowatts y un kilowatt equivale a 1000 watts. Es una unidad de potencia. Esta potencia se calcula multiplicando la tensión de la línea, que puede ser 220 como en el caso de Argentina, o 110 voltios en otros países, que es también una tensión bastante utilizada, y se multiplica esa tensión por los amperes que leímos con la pinza amperométrica. Recordemos que si medimos con la trampa esa de 10 vueltas, luego debemos dividir por 10 el resultado. En el caso puntual que hemos visto, vamos a sacar la cuenta sobre la lectura que hicimos con el televisor plasma. Acá en Argentina, bueno, tenemos 220 y la corriente nos daba 2,2 amperes, leído sobre la bobina de 10 vueltas, es decir, 0,22 amperes. Esto nos da una potencia de 48,4 watts. Si multiplicamos 220 por 0,22, nos da ese valor, que es prácticamente lo que indica la placa que está pegada en la parte posterior del televisor, que dice que el consumo es de 50 watts. Sin embargo, no dice nada del consumo del equipo cuando este queda enchufado a la tensión de la línea y no está prendido. Bueno, nosotros leímos, tuvimos una lectura de 0,3 amperes. A través de la bobina, es decir, 0,03 amperes sería que por los 220 nos da una potencia de 6,6 watts por hora. Es decir, que si yo mantengo las 24 horas el televisor enchufado sin prenderlo, me está consumiendo por día 158 watts, que traducidos a un mes, multiplicado por 30, nos da 4.752 vatios. Eso en la factura se va a traducir en 4,7 kilovatios extras que estamos consumiendo por solo dejar enchufado la TV, ¿no? Yo tengo dos de estos, así que tengo 10 watts, prácticamente 10 kilowatts todos los meses extra porque los dos TV están siempre enchufados. Bueno, así como hicimos con la TV, podemos medir cualquier electrodoméstico de la casa y calcular las pérdidas y los consumos extras que tengamos.
y bueno, tratar de reducir lo que realmente es energía que se está consumiendo sin ningún sentido. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, marquen like si les sirvió o si les gustó, suscríbanse al canal para seguir recibiendo estos videos y muchísimas gracias por su atención.